Mucha gente siente que a veces, el peso del hogar se siente tan real que casi puedes tocarlo. Tal vez sea la tensión que flota en el aire cuando tu esposo o tu mujer llega del trabajo, o el silencio incómodo durante la cena, o esa preocupación constante por un hijo que parece haberse alejado del camino. Es en esos momentos cuando muchos nos preguntamos si nuestras oraciones realmente llegan al cielo, o si simplemente rebotan contra el techo. El pastor David Paul Yonggi Cho descubrió algo mientras construía su iglesia, enfrentó una crisis que pocos conocen. Su hogar estaba tambaleándose. La presión del ministerio, las finanzas escasas, la enfermedad de su esposa, y la creciente distancia emocional con sus hijos amenazaban con destruir todo lo que él intentaba edificar para Dios. Una noche, completamente quebrantado, abrió su Biblia al azar y sus ojos cayeron sobre el Salmo 91. Pero no fue simplemente leerlo lo que cambió todo. Fue lo que hizo después. Durante 90 días consecutivos, el pastor Cho declaró ese salmo sobre su hogar 3 veces al día. No lo leía mecánicamente. Lo oraba, lo declaraba, lo vivía. Al amanecer, antes de que su familia despertara, caminaba por cada habitación susurrando esas palabras antiguas sobre cada rincón. Al mediodía, detenía todo y lo pronunciaba con autoridad sobre las situaciones que enfrentaba. Y por la noche, reunía a su familia y lo declaraban juntos. Lo que sucedió después desafió toda lógica humana. Antes de cumplirse 3 meses, cada área de conflicto en su hogar había experimentado una transformación palpable. Ahora bien, antes de que sigas escuchando, quiero invitarte a hacer algo. Si sientes que necesitas un cambio real en tu hogar, deja un comentario diciendo qué área de tu hogar necesita la intervención de Dios. Ese simple acto de escribirlo ya es una declaración de fe. El Salmo 91 no es magia. Es mucho más poderoso que eso. Es un contrato espiritual entre el cielo y la tierra, una declaración de protección divina tan potente que los ángeles mismos responden cuando se pronuncia con fe genuina. Déjame leerte las primeras líneas para que comprendas el peso de lo que estamos hablando. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate en algo crucial. No dice el que piensa en el Altísimo o el que desea estar cerca del Altísimo. Dice el que habita. Habitar implica establecer residencia, crear una morada permanente. Y luego viene la parte revolucionaria, diré yo a Jehová. Aquí está la clave que el pastor Cho comprendió y que cambió su ministerio completo. No es suficiente creer en silencio. No basta con tener fe en el corazón. Hay un poder creativo, transformador e innegable en la palabra hablada. Permíteme contarte sobre Rosa, una mujer de 52 años que llegó a uno de los seminarios que el pastor Cho impartió en Buenos Aires. Su rostro llevaba las marcas de años de lucha. Su esposo había caído en el alcoholismo después de perder su empresa, su hijo mayor estaba en prisión y su hija adolescente había quedado embarazada. Rosa me confesó después que vino al seminario sin esperanza, solo porque una amiga la arrastró prácticamente. Cuando el pastor Cho habló sobre la práctica del Salmo 91, algo dentro de ella se encendió. No era optimismo barato ni pensamiento positivo. Era algo más profundo, algo antiguo que su espíritu reconoció como verdad. Rosa comenzó esa misma noche. A las 6 de la mañana, antes de que alguien despertara, recorría su pequeño apartamento en el barrio de Flores declarando el Salmo 91. Al principio se sentía extraña, casi ridícula, hablándole a las paredes. Pero persistió.
A las 12 del mediodía, sin importar dónde estuviera, encontraba un momento de privacidad y lo declaraba nuevamente sobre su familia, mencionando específicamente a cada miembro por nombre. Y por la noche, aunque su esposo llegara borracho y su hija la ignorara, ella se sentaba en la sala y lo leía en voz alta, como si estuviera llenando el ambiente de una sustancia invisible pero más real que el aire mismo. Los primeros días no pasó nada visible. De hecho, las cosas parecieron empeorar. Su esposo tuvo un accidente menor con el auto. Su hija tuvo complicaciones con el embarazo. Rosa me contó que fue justo ahí donde muchas mujeres abandonan. Es lo que el pastor Cho llamaba la prueba del valle, ese momento donde la fe es probada antes de manifestarse. Pero Rosa había escuchado algo en ese seminario que la ancló: la fe no es un sentimiento, es una decisión. Y las palabras que declaramos no son meros sonidos, son decretos espirituales que mueven realidades invisibles antes de manifestarse en lo visible. Aquí es donde la enseñanza del pastor Cho sobre el mundo espiritual se vuelve absolutamente vital para comprender. Durante sus años de estudio intensivo de las Escrituras, particularmente después de su sanidad milagrosa de tuberculosis terminal, él descubrió un principio que la Iglesia occidental había perdido casi por completo. En el libro de Génesis, Dios no pensó el mundo a la existencia. No lo soñó. No lo visualizó solamente. Él habló: sea la luz, y fue la luz. Cada elemento de la creación vino a través de la palabra hablada. Y luego, ese mismo Dios dijo algo asombroso: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si fuimos creados a imagen de un Dios que crea con su palabra, ¿no tiene sentido que nosotros también poseamos ese mismo poder creativo en nuestras palabras? Esto no es pensamiento positivo de autoayuda. Es teología bíblica sólida. Santiago 3:5 nos advierte que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Proverbios 18:21 declara sin ambigüedad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El mismo Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Volvamos a Rosa. En la tercera semana algo comenzó a cambiar, pero no donde ella esperaba. El cambio empezó en ella misma. Declarar el Salmo 91 3 veces al día estaba recalibrando su perspectiva completa. Cuando decía no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, su nivel de ansiedad disminuía tangiblemente. Cuando proclamaba caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, su fe se fortalecía. Las palabras que salían de su boca estaban reprogramando su mente, y su mente renovada estaba cambiando su atmósfera. Una mañana, su esposo salió temprano, algo inusual. Rosa sintió el impulso del Espíritu Santo de declarar el salmo con intensidad especial esa vez. Lo hizo con lágrimas, con autoridad, con una convicción que ella misma no sabía que poseía. Esa tarde, su esposo regresó sobrio por primera vez en meses. Había ido a una reunión de alcohólicos anónimos. Algo dentro de él, explicó después, lo había despertado con una claridad dolorosa sobre lo que estaba perdiendo. Rosa sabía que no era coincidencia. Era la respuesta a palabras que habían penetrado el mundo espiritual. El pastor Cho enseñaba que hay 3 dimensiones en las que operamos simultáneamente: el espíritu, el alma y el cuerpo. O en términos más amplios, el mundo espiritual, el mundo mental y emocional, y el mundo físico. La mayoría de las personas viven atrapadas en lo físico, reaccionando a lo que ven, limitadas por las circunstancias tangibles.
Algunas logran ascender al mundo del alma usando pensamientos positivos y gestión emocional. Pero los que verdaderamente transforman su realidad son aquellos que aprenden a operar desde el mundo espiritual. Cuando declaras el Salmo 91 sobre tu hogar, no estás simplemente repitiendo palabras bonitas. Estás activando principios espirituales que han estado en operación desde antes de la fundación del mundo. Estás alineando tu realidad física con verdades espirituales. Estás invitando ángeles a tu hogar. Sí, leíste bien. El versículo 11 del Salmo 91 promete, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No es simbólico. Es literal. Hay actividad angelical que se desata cuando este salmo se declara con fe. Déjame compartirte otra historia, esta vez de Patricia, una mujer de 60 años que asistió a una conferencia del Pastor Cho en Chile. Patricia había perdido contacto con su hijo mayor casi 5 años atrás después de una discusión terrible sobre su estilo de vida. Él había cortado toda comunicación. Patricia cargaba una culpa abrumadora, reproduciendo constantemente en su mente las palabras duras que le había dicho. Cuando aprendió sobre el poder del Salmo 91, decidió hacer algo radical. En lugar de seguir declarando culpa y separación sobre su vida, comenzó a declarar ese salmo específicamente sobre su hijo 3 veces al día. Durante los primeros 2 meses, no hubo señales de cambio. Pero Patricia había comprendido algo fundamental en las enseñanzas del Pastor Cho: la fe genuina no es creer que algo puede suceder, es creer que ya sucedió en el ámbito espiritual y está manifestándose hacia lo físico. Ella comenzó a agradecerle a Dios después de cada declaración del Salmo, como si su hijo ya estuviera protegido, ya estuviera regresando, ya estuviera restaurado. En el tercer mes, su hijo la llamó. Había tenido un accidente automovilístico, pero milagrosamente salió ileso mientras el auto quedó destruido. En ese momento de claridad que solo el roce con la muerte puede traer, pensó en su madre. La llamada fue breve, incómoda, pero fue un inicio. Patricia no bombardeó a su hijo con reproches o sermones. Simplemente le dijo: he estado orando por tu protección cada día. Dios te guardó. 3 meses después, su hijo estaba cenando en su casa regularmente. 1 año después, había regresado a la fe. Lo que sucedió en la vida de Patricia ilustra otro principio crucial que el Pastor Cho enfatizaba: la persistencia en la oración no es porque Dios sea sordo o necesite que lo convenzamos. Es porque nosotros necesitamos ser transformados por el proceso. Cada vez que Patricia declaraba ese salmo, su corazón se ablandaba un poco más. Su amargura se disolvía. Su fe crecía. Su espíritu se fortalecía. Cuando finalmente llegó la respuesta, ella estaba preparada para recibirla sin arruinarla con ansiedad o control. Ahora bien, permíteme abordar algo que sé que está pasando por tu mente. Tal vez estés pensando: esto suena demasiado simple. ¿Realmente leer un salmo 3 veces al día puede cambiar mi matrimonio, sanar a mis hijos, transformar mi hogar? Y tienes razón en cuestionarlo. No debemos caer en fórmulas mágicas o superstición religiosa. Pero tampoco debemos subestimar el poder de la palabra de Dios combinada con fe genuina y acción consistente. El Pastor Cho siempre fue claro: no es el ritual lo que transforma, es la fe detrás del acto. No es la repetición mecánica, es la convicción espiritual. El Salmo 91 no es un amuleto ni un mantra. Es una declaración de confianza absoluta en el carácter protector de Dios, articulada en palabras tan poderosas que han sostenido a creyentes durante 3000 años. Cuando lo declaras sobre tu hogar, estás estableciendo una atmósfera espiritual. Estás marcando territorio.
Estás diciendo, en este hogar, Dios es Señor. En esta casa, el temor no tiene lugar. En este espacio, la protección divina es activa. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada palabra del Salmo 91 lleva vida en sí misma. Cuando esas palabras salen de tu boca con fe, no son solo sonidos vibrando en el aire. Son espadas espirituales cortando cadenas invisibles. Son luz disipando tinieblas que ni siquiera sabías que estaban allí. Permíteme contarte sobre Marta, una mujer de 48 años que vivía en un hogar donde la violencia verbal era tan cotidiana que parecía normal. Su esposo no la golpeaba físicamente, pero sus palabras eran puños que machacaban su autoestima día tras día. Marta había intentado todo: consejería matrimonial que su esposo boicoteaba, intervenciones de la iglesia que él ridiculizaba, separaciones temporales que solo empeoraban las cosas. Estaba al borde del divorcio cuando una amiga le compartió un video de una conferencia del pastor Cho sobre el poder de la palabra declarada. Algo resonó en Marta de una manera que no podía explicar. Si las palabras de su esposo tenían el poder de destruirla, ¿no tendrían las palabras de Dios el poder de reconstruirla? Comenzó con el Salmo 91, pero lo hizo de una manera particular. Por la mañana, lo declaraba sobre sí misma, como un escudo que la vestía antes de enfrentar el día. Al mediodía, lo declaraba sobre su esposo, aunque él no lo supiera y probablemente se burlaría si se enterara. Por la noche, lo declaraba sobre su matrimonio, sobre su casa, sobre cada habitación. Los primeros días fueron devastadores en un sentido. Mientras declaraba no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, su esposo parecía más cruel que nunca. Pero Marta había aprendido algo crucial: cuando la luz comienza a brillar en un lugar oscuro, la oscuridad se resiste antes de huir. Persistió. En la segunda semana, algo extraordinario sucedió. Su esposo llegó a casa después de un día particularmente horrible y, en lugar de descargar su frustración con palabras hirientes como siempre, se desplomó en el sofá y comenzó a llorar. Ese momento de vulnerabilidad fue el quiebre. Por primera vez en años, su esposo habló sobre su propio dolor, su sentimiento de fracaso, el peso insoportable que cargaba. No justificaba su abuso, pero Marta pudo verlo finalmente como un ser humano quebrantado en lugar de solo como su verdugo. Esa noche, por primera vez, oraron juntos. Torpemente, incómodamente, pero genuinamente. Y Marta declaró el Salmo 91 sobre ambos en voz alta mientras su esposo lloraba. El proceso de sanidad fue largo, no instantáneo. Pero marcó un antes y un después. Su esposo aceptó ayuda profesional. Comenzaron un proceso de restauración real. Y Marta me dijo algo que nunca olvidaré: yo no cambié a mi esposo. Dios lo hizo. Pero mis palabras de fe crearon el ambiente donde Dios pudo trabajar. Antes, el ambiente de nuestro hogar estaba tan saturado de negatividad, amargura y palabras destructivas que era como una niebla tóxica. El Salmo 91 fue como abrir todas las ventanas y dejar que el viento del Espíritu soplara. Esto nos lleva a un principio que el pastor Cho llamaba la cuarta dimensión. Él explicaba que mientras todos vivimos en las tres dimensiones físicas, existe una cuarta dimensión que es el mundo del espíritu. En esa dimensión, la fe es sustancia. Las palabras son creadoras. Los pensamientos tienen peso. Y desde esa cuarta dimensión, podemos influenciar las tres dimensiones físicas. No es ciencia ficción, es realidad bíblica.
Romanos 4:17 describe a Dios como el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Si Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y nosotros somos hechos a su imagen, ¿no deberíamos nosotros también operar de esa manera? Cuando declaras el Salmo 91 sobre tu hogar, no estás describiendo tu realidad actual. Estás declarando la realidad que existe en el corazón de Dios para ti. Estás llamando esas cosas que aún no ves en lo natural como si ya existieran. Y esa es la esencia misma de la fe que Hebreos 11:1 define, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjame ser práctica ahora porque sé que hay quienes están escuchando esto y pensando, está bien, estoy convencida. Pero ¿cómo exactamente hago esto? ¿Simplemente leo el Salmo 3 veces al día como quien lee el periódico? No. Hay una forma de declararlo que maximiza su efectividad. El pastor Cho enseñaba que las palabras sin fe son huecas, pero la fe sin palabras está paralizada. Necesitas ambas operando en armonía. Primero, por la mañana, antes de que la actividad del día comience, encuentra un momento de quietud. Puede ser a las 5 de la mañana o a las 7, depende de tu ritmo. Lee el Salmo 91 completo despacio, absorbiendo cada promesa. Luego, camina físicamente por tu hogar. Si vives en un apartamento pequeño, camina por cada habitación. Si tienes una casa grande, al menos pasa por los espacios principales. En cada lugar, declara en voz alta, sobre este lugar declaro protección divina. Aquí mora el Altísimo. Este es territorio sagrado. Personalízalo. Si entras al cuarto de tus hijos, declara el versículo 11 específicamente sobre ellos, los ángeles de Dios guardan a mis hijos en todos sus caminos. Al mediodía, donde sea que estés, toma 5 minutos. Puede ser en tu hora de almuerzo, en el baño de tu trabajo, en tu auto. Lee o recita de memoria el Salmo 91, pero esta vez hazlo como un reporte de victoria. No lo leas como súplica desesperada sino como declaración de fe. Imagínalo como si estuvieras leyendo un periódico que describe tu futuro garantizado. Termina con acción de gracias específica, gracias Padre porque tus ángeles están activos en mi casa. Gracias porque mi familia está bajo tu sombra protectora. Gracias porque ninguna arma forjada contra mi hogar prosperará. Por la noche, idealmente con tu familia si es posible, o sola si es necesario, lee el Salmo 91 como un ritual de cierre del día. Es como cerrar las puertas espirituales de tu hogar contra toda influencia negativa y abrir las ventanas al cielo para que la bendición descienda. Si tu familia no es creyente o es resistente, no fuerzas. Lo haces sola, pero lo haces con la misma convicción. El pastor Cho compartió muchas veces cómo su esposa oraba sobre él antes de que él fuera salvo, y esas oraciones crearon el ambiente que eventualmente lo llevó al encuentro con Cristo. Ahora, déjame advertirte sobre algo crucial. Habrá días donde sentirás que esto no funciona. Días donde declaras el salmo y tu realidad parece gritarte lo contrario. Tu esposo llegará de mal humor. Tu hijo enfrentará problemas. Las facturas se acumularán. En esos momentos, recuerda la historia de Job. En Job 13:15, en medio de su peor pesadilla, declaró, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es fe inquebrantable. No es fe ciega o ingenua, es fe que ve más allá de lo visible. Tengo que contarte sobre Gabriela, porque su historia encapsula este principio. Gabriela era una mujer de 55 años cuya hija de 23 cayó en adicción a las drogas. Fue devastador ver a una joven brillante, con un futuro prometedor, destruirse lentamente.
Gabriela comenzó a declarar el Salmo 91 con desesperación. Lo declaraba llorando. Lo declaraba con rabia. Lo declaraba con fe tambaleante. Durante 6 meses, su hija empeoró. Fue arrestada, perdió su trabajo, rompió relaciones. Gabriela me confesó que hubo una noche donde casi se rindió. Estaba declarando el versículo que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y le pareció una burla cruel. Pero algo en su espíritu, algo más profundo que sus emociones, se negó a soltar. Esa misma noche, su hija tocó fondo de una manera que, paradójicamente, fue su salvación. Terminó en el hospital después de una sobredosis. Fue en esa cama de hospital, mirando a su madre que la había acompañado fielmente cada paso de su caída, que algo se rompió en ella. La recuperación fue lenta y difícil. Hubo recaídas. Pero la hija de Gabriela hoy, 3 años después, lidera un grupo de apoyo para jóvenes en adicción. Y ella misma testifica que algo en el ambiente de su casa, algo que no podía ver pero podía sentir, fue lo que eventualmente la jaló de regreso. Era como si hubiera una luz en la casa de mi mamá que me llamaba incluso en mi oscuridad más profunda, dijo. Esto es lo que el pastor Cho llamaba oración de incubación. Así como un huevo necesita calor constante durante días antes de que el polluelo emerja, tus oraciones y declaraciones crean un ambiente de incubación espiritual donde los milagros se gestan. No ves nada por días, semanas, incluso meses. Pero bajo la superficie, en el mundo invisible, algo está creciendo, formándose, preparándose para manifestarse. Segunda de Corintios 4:18 nos instruye, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tu situación actual es temporal. Las promesas del Salmo 91 son eternas. La pregunta es, ¿en cuál de las dos vas a enfocar tu fe? ¿En qué vas a sembrar tus palabras? El pastor Cho contaba una historia poderosa sobre un granjero y las semillas. Un granjero planta semillas en la tierra. Las cubre con tierra. Durante días, no ve nada. Si fuera ignorante del proceso, podría desenterrar las semillas cada día para verificar si están creciendo. Pero ese acto mismo mataría la semilla. El granjero sabio planta, cubre, riega y espera con confianza porque conoce las leyes de la siembra y la cosecha. Así es la fe. Plantas la palabra del Salmo 91 en el terreno de tu hogar. La cubres con acciones de fe. La riegas con declaraciones constantes. Y esperas con confianza porque conoces las leyes espirituales. Ahora, hay algo más profundo que quiero explorar contigo. El Salmo 91 no es solo sobre protección física o resolución de problemas. Es sobre intimidad con Dios. Los primeros versículos establecen esto claramente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar. No es una relación casual. Es una conexión profunda, constante, íntima. El pastor Cho experimentó esto de manera personal durante un periodo de 40 días de ayuno que hizo a sus 30 años. Durante ese tiempo de intensa comunión con Dios, comprendió que la verdadera fuente de poder no era el conocimiento bíblico, ni la oración ferviente por sí sola, ni la fe intelectual. Era la intimidad. Desde ese lugar de cercanía con Dios, todo lo demás fluía naturalmente. Las palabras declaradas desde ese lugar de intimidad llevaban un peso diferente, una autoridad diferente. Cuando declaras el Salmo 91 cada día, no estás solo pidiéndole cosas a Dios. Estás posicionándote en su presencia.
Estás recordándote a ti misma quién es Él y quién eres tú en relación a Él. Cada vez que dices mi Dios, en quien confiaré, estás renovando un pacto. Cada vez que proclamas porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, estás reafirmando una decisión fundamental sobre donde descansa tu seguridad. Déjame ser vulnerable contigo por un momento. Yo misma pasé por una temporada donde mi hogar parecía deshacerse en mis manos. No voy a entrar en detalles porque no es sobre mí, pero quiero que sepas que comprendo el dolor de ver a tu familia luchar. Comprendo la frustración de orar y no ver cambios. Comprendo la tentación de rendirte. Y te digo con toda honestidad, hubo semanas donde declaré el Salmo 91 con lágrimas corriendo por mi rostro, donde mi fe era del tamaño de una semilla de mostaza, apenas visible. Pero persistí. Y lo que descubrí fue esto: la transformación más grande no ocurrió en mi familia primero. Ocurrió en mí. Al declarar no temerás el terror nocturno, mis miedos perdieron su agarre sobre mí. Al proclamar con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, mi ansiedad crónica comenzó a disolverse. Al afirmar porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, mi perspectiva cambió de víctima a victoriosa. Y desde ese lugar de transformación personal, mi forma de interactuar con mi familia cambió. Ya no reaccionaba desde el miedo o la desesperación. Respondía desde la fe y la paz. Y ese cambio en mí creó un efecto dominó en mi hogar. El ambiente comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron diferentes. Los conflictos se resolvían de manera más constructiva. No fue instantáneo ni perfecto, pero fue real. Esto me lleva a otro pasaje crucial para comprender. En Filipenses 4, 6-7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la secuencia: no estar afanosa, presentar peticiones con acción de gracias, y el resultado es que la paz de Dios guarda tu corazón y mente. Cuando declaras el Salmo 91 3 veces al día, estás practicando exactamente esto. Estás presentando tus peticiones no con ansiedad sino con fe. Estás acompañando cada declaración con acción de gracias. Y el resultado inevitable es que la paz comienza a guardar tu corazón. Esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de los problemas. Y esa paz cambia todo. El pastor Cho enseñaba que hay 3 niveles de oración. El primer nivel es la oración de súplica, donde le pides a Dios que haga algo. El segundo nivel es la oración de fe, donde declaras que Dios está haciendo algo. El tercer nivel es la oración de adoración, donde simplemente disfrutas quién es Dios independientemente de lo que haga. Idealmente, tu práctica del Salmo 91 debería incorporar los 3 niveles. Por la mañana, puedes enfocarte en la súplica: Señor, cúbrenos hoy con tu protección. Al mediodía, pasas a la fe: declaro que estamos cubiertos por tu protección, tu presencia está activa en mi hogar. Por la noche, te elevas a la adoración: te adoro porque eres mi refugio, no porque me proteges sino porque eres digno. Esta progresión durante el día entrena tu espíritu en niveles cada vez más profundos de comunión con Dios. Permíteme compartir la historia de Elena, que ilustra esto perfectamente. Elena era una mujer de 61 años cuyo esposo había sido diagnosticado con Alzheimer temprano. La enfermedad progresaba lentamente, y Elena vivía en un estado constante de dolor anticipado. Cada día perdía un poco más al hombre que amaba.
Cuando comenzó a declarar el Salmo 91, al principio lo hacía pidiendo sanidad. Desesperadamente quería que su esposo fuera restaurado. Pero con el tiempo, algo cambió. Seguía declarando el Salmo, pero su enfoque cambió. Ya no era solo sobre sanar a su esposo, aunque seguía deseándolo. Era sobre encontrar la presencia de Dios en medio del valle oscuro. Comenzó a notar pequeños milagros diarios, momentos de lucidez de su esposo donde se conectaban profundamente, provisión económica inesperada para los gastos médicos. Una paz sobrenatural que la sostenía en los días más duros. Elena me dijo algo que me impactó profundamente: el Salmo 91 no curó a mi esposo, pero me curó a mí. Me curó del miedo al futuro. Me curó de la amargura. Me curó del sentimiento de estar sola. Y en esa sanidad, encontré la fortaleza para ser la esposa que él necesita en esta etapa. Encontré gozo en medio del dolor. Encontré a Dios de una manera que nunca lo había conocido. Esta es la realidad que muchas predicaciones superficiales no te dicen. Declarar el Salmo 91 no es una fórmula mágica que hará que todos tus problemas desaparezcan. Lo que hará es posicionarte en un lugar donde Dios puede trabajar en ti y a través de ti de maneras que transformarán tu realidad, aunque no siempre de la forma que esperabas. A veces Dios cambia las circunstancias. A veces Dios te cambia a ti para que puedas manejar las circunstancias. Y a veces hace ambas cosas simultáneamente. Ahora bien, hablemos sobre algo práctico que el pastor Cho enfatizaba mucho: la especificidad en la oración. Cuando declares el Salmo 91, personalízalo. Por ejemplo, cuando llegues al versículo "porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación", menciona específicamente las áreas de tu hogar que necesitan esa esperanza. He puesto a Jehová como esperanza sobre el matrimonio de mi hijo, sobre la salud de mi esposo, sobre la situación financiera de mi familia. Cuando declares "no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada", visualiza tu hogar. Ve mentalmente cada habitación. Declara protección sobre cada miembro de tu familia por nombre. No sobrevendrá mal a mi hija Ana, ni plaga tocará la vida de mi esposo Roberto, ni la salud de mi nieto Mateo. Esta especificidad no es porque Dios necesite detalles, es porque tu fe se fortalece cuando eres concreta. El pastor Cho compartía cómo, durante los años de crecimiento explosivo de su iglesia, enfrentaban ataques espirituales constantes. Él hacía algo peculiar. Cada noche, después de que todos se habían ido, caminaba por todo el edificio de la iglesia declarando el Salmo 91. Tocaba las paredes físicamente, ponía sus manos sobre las sillas, paraba en el púlpito. Estaba marcando territorio espiritual. Estaba declarando que ese espacio pertenecía a Dios y estaba bajo protección divina. Puedes hacer lo mismo en tu hogar. No tiene que ser un ritual complicado. Simplemente, mientras declaras el Salmo, toca físicamente las cosas. Pon tu mano sobre la puerta de entrada y declara que solo bendición entrará. Pon tu mano sobre la mesa donde tu familia come y declara que allí habrá comunión y paz. Pon tu mano sobre la cama que compartes con tu esposo y declara que ese espacio es sagrado, protegido, lleno de amor. Hay algo profundamente bíblico en este acto de tocar mientras declaras. Jesús tocaba a los enfermos cuando los sanaba. Los discípulos ponían las manos sobre las personas cuando oraban. Es un acto que conecta el mundo físico con el espiritual. Es fe que se vuelve tangible. Es declaración que se ancla en lo concreto. Ahora, quiero que prestemos atención especial a los versículos 14 a 16 del Salmo 91, porque son las palabras de Dios respondiendo a todo lo anterior. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor,
yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Fíjate en las promesas, liberación, protección, respuesta, presencia en la angustia, glorificación, larga vida, salvación. No son promesas condicionales basadas en tu perfección. Son promesas basadas en tu amor y conocimiento de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre. Tu amor imperfecto, tu conocimiento limitado, son suficientes. Lo que Dios busca es tu corazón dirigido hacia Él, no tu desempeño impecable. Tengo que compartir la historia de Lucía, porque encarna esta verdad. Lucía era una mujer de 49 años que había cometido errores enormes en su vida. Había sido infiel a su esposo años atrás, una decisión que casi destruyó su matrimonio. Aunque hubo reconciliación, ella vivía con una culpa aplastante. Cuando escuchó sobre el Salmo 91, su primera reacción fue, esas promesas no son para alguien como yo. Yo no merezco protección divina. Pero una mentora sabia le dijo algo que cambió su perspectiva, las promesas de Dios no se basan en tu perfección sino en su carácter. Tú no eres digna, pero Él es misericordioso. Tú fallaste, pero Él es fiel. Lucía comenzó a declarar el Salmo 91 no desde un lugar de merecimiento sino desde un lugar de necesidad desesperada. Y algo hermoso sucedió. Con cada declaración, la voz de la condenación se hacía más débil y la voz del Padre se hacía más fuerte. Su matrimonio, que había estado funcionando en modo supervivencia, comenzó a sanar de verdad. No porque Lucía fuera perfecta, sino porque dejó de operar desde la culpa y comenzó a operar desde la gracia. Su esposo notó el cambio. La mujer quebrada y constantemente disculpándose fue reemplazada por una mujer consciente de su redención. Y eso abrió espacio para una intimidad nueva, más profunda que lo que habían tenido incluso antes de la infidelidad. Esto es gracia pura. Esto es lo que significa por cuanto en mí ha puesto su amor. No dice por cuanto es perfecta o por cuanto nunca falló. Dice por cuanto en mí ha puesto su amor. Tu amor imperfecto por Dios activa su amor perfecto por ti. Y ese amor perfecto es lo que transforma todo. Romanos 8:28 promete algo revolucionario, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solo las cosas buenas. No solo las bendiciones obvias. Todas las cosas, incluyendo tus errores, tus fracasos, tus temporadas oscuras. Cuando amas a Dios y estás declarando su palabra sobre tu vida, Él tiene la capacidad sobrenatural de tejer incluso los hilos rotos de tu historia en un tapiz hermoso. Déjame compartir algo que el pastor Cho enseñó y que fue controversial para algunos pero profundamente liberador para muchos. Él hablaba sobre incubar tus oraciones con fe y expectativa. Usaba el ejemplo de una gallina sentada sobre sus huevos. La gallina no ve nada por semanas. Los huevos no cambian externamente. Pero ella permanece sentada, transfiriendo calor, protegiendo, esperando. Y un día, el milagro emerge. Tus declaraciones del Salmo 91 son como esa gallina incubando. Estás sentándote sobre las promesas de Dios con fe constante, transfiriendo el calor de tu expectativa, protegiendo tu hogar con tus palabras, esperando el milagro. Y no puedes abandonar el proceso antes de tiempo. Si una gallina se levanta y se aleja constantemente, los huevos nunca eclosionarán. La consistencia es crucial. Esto significa que habrá días donde no sientes ganas de declarar el salmo.
Días donde parece inútil. Días donde tu fe está en mínimos históricos. Hazlo de todos modos. No porque seas un robot religioso, sino porque la fe no es un sentimiento, es una decisión. Santiago 1, 6-7 advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto no significa que no puedas tener preguntas o luchas. Significa que, en medio de tus luchas, sigues eligiendo creer. Sigues declarando la palabra aunque tu realidad la contradiga. Sigues poniendo un pie delante del otro en el camino de la fe aunque no veas el destino. Eso es fe verdadera. No ausencia de dudas sino elección de creer a pesar de las dudas. Quiero que reflexionemos sobre el versículo 15, me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. No dice lo libraré de la angustia inmediatamente. Dice con él estaré yo en la angustia. A veces, la respuesta de Dios no es sacarte del horno sino acompañarte en él, como hizo con los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3. Ellos no fueron librados del horno de fuego, fueron protegidos dentro de él. Y cuando salieron, ni siquiera olían a humo. Tu declaración del Salmo 91 no garantiza ausencia de pruebas. Garantiza presencia divina en las pruebas. Y esa presencia es lo que marca la diferencia entre ser consumida por las circunstancias y ser refinada por ellas. El mismo fuego que destruye también purifica, dependiendo de que está en él. El fuego que consume la paja refina el oro. Carmen fue una mujer que entendió esto de manera poderosa. A sus 53 años, recibió un diagnóstico de cáncer. Su primer instinto fue pánico. Pero ella había estado declarando el Salmo 91 durante 2 años antes del diagnóstico, preparándose sin saberlo para este momento. Cuando el doctor pronunció la palabra cáncer, algo en Carmen respondió no con miedo sino con fe combativa. Ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, quiero darte una oración de compromiso. Si sientes en tu corazón que Dios te está llamando a esta práctica de 90 días declarando el Salmo 91 sobre tu hogar, voy a guiarte en una oración. No tienes que decirla perfectamente. Dios mira el corazón, no la elocuencia. Pero hazla con sinceridad. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo mi necesidad desesperada de tu presencia en mi hogar. Reconozco que he intentado manejar todo en mis propias fuerzas y he llegado al límite. Hoy, tomo la decisión de declarar tu palabra sobre mi familia. Comprometo los próximos 90 días a declarar el Salmo 91 sobre mi hogar 3 veces al día. No porque sea perfecta, sino porque confío en tu perfección. No porque lo merezca, sino porque tú eres misericordioso. Padre, haz de mi boca un instrumento de transformación. Que cada palabra que declare sea una semilla de milagro. Que mi fe, aunque pequeña, mueva montañas. Te doy mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi hogar. Declaro que son territorio sagrado. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, algo acabó de cambiar en el mundo espiritual. No lo ves todavía, pero es real. Los ángeles fueron comisionados. El Espíritu Santo comenzó a trabajar. Y tu hogar nunca volverá a ser el mismo. Antes de cerrar, quiero recordarte algunas cosas prácticas. Consigue una Biblia o imprime el Salmo 91 y ponlo en lugares estratégicos, en tu espejo del baño, en la puerta del refrigerador, en tu mesa de noche. Esto te ayudará a recordar. Establece alarmas en tu teléfono para las 3 veces del día. Sé intencional.
No dejes esto al azar o se perderá en el bullicio del día. Considera llevar un diario espiritual durante estos 90 días. No tiene que ser elaborado. Simplemente anota fechas y pequeñas observaciones. Cambios que notas en ti misma. Oraciones respondidas. Sincronizaciones divinas. Al final de los 90 días, ese diario será un testimonio poderoso que fortalecerá tu fe. Si tienes una amiga o un grupo de oración, comparte tu compromiso con ellas. No para presumir sino para crear responsabilidad. Pídeles que oren por ti durante este proceso. La comunidad es importante. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero déjame advertirte sobre algo, no hagas de esto una nueva ley religiosa. No te condenes si un día olvidas o si las circunstancias hacen imposible declararlo 3 veces. La gracia es real. El objetivo no es perfección religiosa sino conexión espiritual. Si fallas un día, simplemente retoma al siguiente. Dios no está contando errores sino celebrando tu corazón sincero. También quiero que sepas algo importante. Habrá personas que no entenderán esta práctica. Algunos dirán que es ritualista o supersticioso. Otros lo verán como extremo. No te preocupes por convencerlos. Simplemente vive los resultados. Tu vida transformada será el mejor sermón. Primera de Pedro 3, 15-16 nos instruye, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando tu hogar comience a transformarse, la gente preguntará. No les des un sermón. Simplemente comparte tu testimonio. Comencé a declarar el Salmo 91 sobre mi familia, y Dios ha estado obrando. Eso es todo. Tu historia hablará más fuerte que cualquier argumento teológico. Ahora, quiero hablarte directamente si estás escuchando esto y estás al borde del colapso. Si tu matrimonio está en ruinas. Si tu hijo está perdido en adicción. Si tu hogar se siente más como un campo de batalla que un refugio. Quiero que sepas algo, no estás sola. Dios te ve. Él conoce cada lágrima que has llorado en silencio. Y Él tiene el poder de redimir incluso la situación más desesperada. El Salmo 91 no es tu única esperanza, pero es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en tus manos. Úsala. No con desesperación mágica sino con fe bíblica. No como última opción sino como primera respuesta. No ocasionalmente sino consistentemente. Y observa cómo Dios, quien es fiel y verdadero, cumple sus promesas. Recuerda lo que Jeremías 29 horas y 11 minutos promete, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bien sobre tu hogar. Su plan para tu familia es paz, no destrucción. Esperanza, no desesperación. Restauración, no ruina. Tu parte es alinearte con esos pensamientos a través de tus palabras. Cuando declaras el Salmo 91, estás echando fuera los pensamientos de miedo, escasez y derrota. Estás invitando los pensamientos de Dios a llenar cada espacio. Y lentamente pero seguramente, lo que domina tu atmósfera espiritual se manifestará en tu realidad física. El pastor Cho tenía una frase que repetía constantemente, la boca es el timón del barco. Un timón pequeño dirige un barco enorme. Tu boca, aunque pequeña,
tiene el poder de dirigir el curso completo de tu vida y tu familia. Santiago 3:4 confirma esto: mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Durante años, tal vez has estado dirigiendo tu barco con palabras de miedo, duda y negatividad, sin darte cuenta. Esto nunca va a cambiar. Mi esposo nunca cambiará. Mis hijos están perdidos para siempre. Mi matrimonio está muerto. Esas palabras son como un timón dirigiéndote hacia el naufragio. Hoy, toma control de tu timón. Dirige tu barco con las palabras del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi familia está protegida. Mi hogar está cubierto. ¿Verás cambios de la noche a la mañana? Probablemente no. Los barcos no giran instantáneamente. Hay inercia que superar. Pero si mantienes el timón firme en la dirección correcta, eventualmente todo el barco girará. Y un día mirarás atrás y te sorprenderás de cuán lejos has viajado desde donde empezaste. Quiero terminar con una visualización que quiero que hagas conmigo. Cierra tus ojos por un momento, o si estás conduciendo o haciendo algo donde no puedes, simplemente escucha con tu corazón. Imagina tu hogar como lo es ahora. Ve las tensiones, los silencios incómodos, las heridas no sanadas. Ahora, imagina el Salmo 91 como una luz dorada que comienza a llenar cada rincón. Ve esa luz disolviendo la oscuridad. Ve a los miembros de tu familia comenzando a sonreír más, a conectar más, a sanar más. Ve a tu hogar transformándose en el refugio que Dios siempre quiso que fuera. Esa visión no es fantasía. Es profecía. Es fe viendo lo que todavía no se ve en lo natural pero que ya existe en el corazón de Dios. Y tu trabajo durante los próximos 90 días es declarar esa realidad hasta que se manifieste. No estás inventando algo nuevo. Estás cooperando con lo que Dios ya determinó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Esa mamá que está luchando con su hijo adolescente. Esa amiga cuyo matrimonio está temblando. Esa hermana en Cristo que ha perdido la esperanza. Manda este video. Podría ser la palabra que Dios usa para salvar su hogar. Quiero orar una última vez sobre ti antes de despedirnos. Padre Celestial, bendice a cada mujer que ha escuchado este mensaje hasta el final. Eso en sí mismo es evidencia de su hambre por ti, de su deseo de ver su hogar transformado. Te pido que des a cada una el espíritu de disciplina para mantener este compromiso de 90 días. Que cuando la duda venga, tu espíritu les recuerde las promesas. Cuando el cansancio amenace, tu gracia las fortalezca. Cuando la oposición se levante, tu poder las defienda. Declaro sobre cada hogar representado aquí que experimentarán la manifestación del Salmo 91. Declaro protección divina sobre sus familias. Declaro restauración en sus matrimonios. Declaro retorno de hijos pródigos. Declaro sanidad emocional, provisión financiera y paz sobrenatural. Declaro que sus hogares se convertirán en testimonios vivientes del poder de tu palabra declarada con fe. Y Señor, dale a cada una la gracia de perseverar. Que no sean de las que comienzan bien pero se rinden a medio camino. Que sean como la viuda persistente de Lucas 18, que no se cansó de pedir hasta recibir. Que sean como Abraham, que contra esperanza creyó en esperanza. Que sean como Job, que aunque tú lo mataras, en ti esperaría. Cúbrelas con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda sus corazones y mentes en Cristo Jesús.
Y que al final de estos 90 días, cada una pueda testificar de milagros grandes y pequeños, de transformaciones evidentes e invisibles, pero todas reales y todas tuyas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Hermana, tu hogar está a punto de cambiar. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55 horas y 11 minutos promete, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Cada vez que declares el Salmo 91, esas palabras no están simplemente flotando en el aire. Están haciendo lo que Dios quiere. Están prosperando en su propósito. Están transformando tu hogar de adentro hacia afuera, de lo invisible a lo visible, del mundo espiritual al mundo físico. Nos vemos en el próximo video. Pero antes de que llegue ese día, tendrás historias que contar. Tendrás testimonios de fidelidad divina. Tendrás evidencia tangible de que servimos a un Dios que escucha, responde y transforma. Hasta entonces, mantén tu boca llena de su palabra. Mantén tu corazón lleno de su esperanza. Y mantén tus ojos abiertos a sus milagros. El pastor David Paul John Dicho solía terminar sus enseñanzas con una frase simple pero poderosa: Dios es bueno, y Él está obrando. Esa es mi oración sobre ti hoy. Que en medio de todo lo que enfrentas, nunca olvides esas dos verdades: Dios es bueno, y Él está obrando en tu hogar. Tal vez no lo veas todavía, pero está sucediendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.